Mateo capítulo 21, el verso 9. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, porque el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. En otra traducción usan la palabra original, que es la palabra Hosana. Todos digan Hosana. Esa es la palabra original que aparece en muchas Biblias, la palabra Hosana. Y después me gustaría que avancen en su Biblia y me acompañen hasta Mateo 27. Mateo 27, solo dos versos, 22 y 23. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo, crucifícalo. Amén. Hoy quiero tratar el tema emoción o convicción. Nuestra vida cristiana, nuestra fe, nuestro caminar con Dios, ¿es una emoción o es una convicción? Y se los pregunto porque entre Mateo 21, el primer texto que leímos, y Mateo 27, el segundo texto, hay solo 4 días de diferencia. Todos digan 4 días. Dilo más fuerte, 4 días. ¿Cuántos días de diferencia hay? 4 días. Entre Mateo 21 y Mateo 27 hay solo 4 días. Y lo interesante es que ambos pasajes hablan del mismo grupo de personas. Hablan del pueblo de Israel, específicamente en la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia dice en el primer pasaje que cuando Jesús entró a Jerusalén, el pueblo se reunió y daba gritos diciendo: Hosana, ha venido el Hijo del Señor. Y lo recibieron como el Salvador, lo recibieron como el Mesías, lo recibieron como su Rey. ¿Cuántos me están siguiendo? Así lo recibió el pueblo. Pasaron 4 días y en la misma ciudad, el mismo pueblo estaba gritando: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? ¿Por qué este que parece hasta un trastorno bipolar? Un día Hosana, 4 días después crucifícalo. ¿Por qué este problema en las personas? Porque muchas veces vivimos de emociones y no vivimos de convicciones. Una vez más, el problema es que muchas veces, al igual que el pueblo de Israel hace 2000 años, los cristianos hoy en día vivimos de emociones y no vivimos de convicciones. Por eso un día estamos acá en la iglesia, levantamos nuestras manos y decimos Hosana. 4 días después estamos completamente alejados de Dios. Los domingos venimos, levantamos nuestras manos alegres, animados, bendecimos a Dios, pero 4 días después estamos desanimados, tristes y maldecimos. ¿Por qué? Porque el problema del pueblo de Israel hace 2000 años es el mismo problema de la iglesia hoy en día. Vivimos de emociones, pero no vivimos de convicciones. La vida cristiana nos emociona, pero no nos termina de convencer. Pero si tú quieres vivir una vida cristiana victoriosa, lo voy a preguntar mejor. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida cristiana? No cualquier vida cristiana, sino una vida cristiana victoriosa. No sé tú, pero yo quiero vivir una vida cristiana victoriosa. Y me he dado cuenta que para lograr eso, para alcanzar eso,
Necesito dejar las emociones y empezar a caminar con convicciones. Dije, necesito empezar a caminar con convicciones. Amén. Todos los que estamos aquí tenemos emociones. El problema es cuando nuestras emociones nos tienen a nosotros. Todos tenemos emociones, todos sentimos emociones. El problema es cuando nuestras emociones nos gobiernan. Y la verdad es esta: todos podemos tener y sentir emociones, pero tenemos que vivir por convicciones. Dije, tenemos que vivir por convicciones. Amén. Y si yo quiero pasar de una emoción a una convicción, tengo que aplicar lo que aprendimos la semana pasada. No solo debemos ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores. Los oidores se emocionan con la palabra, pero son los hacedores los que viven con convicciones. Porque cada vez que tú escuchas la palabra, crees la palabra y aplicas la palabra, tus convicciones crecen y se fortalecen. ¿Cuántos me están siguiendo este domingo? Cada vez que tú escuchas la palabra, crees la palabra, pero aplicas la palabra, tus convicciones crecen y se fortalecen. Si solo te quedas en escuchar la palabra, solamente vas a tener una emoción. Pero si tú quieres que esa emoción se traduzca en una convicción, tienes que empezar a aplicar la palabra de Dios. Alguien, por favor, dígame amén. Amén. A ver, un ratito. Si le vas a dar un aplauso a Dios, que no sea de emoción, sino que sea de convicción. Que no sea simplemente emoción del momento, sino porque tú me estás entendiendo la palabra, estás escuchando, estás creyendo y vas a vivir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces quiero, una vez que les he dado esta introducción, quiero hablarles de cuatro diferencias entre vivir por emoción y vivir por convicción. Cuatro diferencias que las encontramos además en este pasaje que acabamos de leer. Cuatro diferencias entre vivir por emoción y vivir por convicción. Lo primero, la emoción es temporal, la convicción es permanente. La emoción es temporal, la convicción es permanente. Yo me he dado cuenta que las personas que solo tienen una emoción, la emoción se va rápido, la emoción desaparece y disminuye con el tiempo. Pero las personas que tienen una convicción, que su vida cristiana, su fe en Dios es una convicción, esto no desaparece con el tiempo, esto aumenta con el tiempo. Dije, esto aumenta con el tiempo. Nuestra convicción tiende a crecer con el tiempo. La emoción, ustedes se dan cuenta que tiende a disminuir con el tiempo. Vamos a un evento, vamos a un congreso, vamos a una convención y salimos emocionados. Pero si no traducimos eso a una convicción, una semana, 2 semanas después, ya nos dejó la emoción. Por eso es tan importante entender este principio. La emoción es pasajera, es momentánea, es temporal, pero la convicción es permanente. Ahora, esto lo podemos ver claramente en el pasaje que leíamos. La multitud, la emoción, ¿cuánto tiempo le duró? ¿Cuánto tiempo le duró la emoción a la multitud? ¿Le duró? Solo 4 días. Pero uno después ve a los discípulos de Jesús y la convicción en los discípulos les duró toda la vida. Lo tuyo es una emoción,
o una convicción? Porque si es una emoción, la emoción no te va a durar no vas a llegar al próximo domingo. Pero si es una convicción, no importa qué mes es, qué año es, la convicción crece y permanece en el nombre de Jesús. Que nuestra vida cristiana no sea una emoción de un día a la semana. Que nuestra vida cristiana no sea la emoción de una convención o un congreso. Que nuestra vida cristiana no sea la emoción de un momento. Hagamos que nuestra vida cristiana sea una convicción de todos los días de la semana, de todas las semanas del mes, de todos los meses del año, de todos los años de nuestra vida. De todos los años de nuestra vida. Yo debo amar, obedecer y servir a Dios, no de vez en cuando, no cuando tengo ganas, no cuando lo siento, sino todos los días, en las buenas y en las malas, el domingo y el lunes, en enero y en diciembre, cuando estoy arriba y cuando estoy abajo, en verano y en invierno. Siempre, siempre, siempre es una convicción. Dije, es una convicción. No es una emoción, es una convicción. Voy a amar, voy a obedecer y voy a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores todos los días de mi vida. Vamos, con convicción. Emoción versus convicción. Primero, la emoción es temporal, la convicción es permanente. Segundo, la emoción se rinde, la convicción persevera. La emoción se rinde, la convicción persevera. Las personas que solo tienen una emoción por Jesús, ante el primer obstáculo, la primera dificultad, se van a rendir. Las personas que tienen una convicción por Jesús, a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, van a perseverar en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Una emoción o es una convicción? Porque la emoción es pasajera y la emoción, cuando ve la adversidad, huye, se esconde, se rinde, tira la toalla. En cambio, la convicción me hace perseverar, persistir, pelear, avanzar a pesar de la oposición, la adversidad y la prueba. Amén. Una emoción es algo que tú sostienes por un tiempo, pero una convicción es algo que te sostiene en los peores tiempos. Te lo voy a decir una vez más. Una emoción es algo que tú sostienes por un tiempo y llega el momento en que ya no estás emocionado por eso. Pero una convicción es algo que te sostiene en los peores tiempos. En los peores tiempos. Las emociones son pasajeras, las emociones dan marcha atrás, las emociones se rinden, pero son las convicciones que tenemos. Yo estoy convencido que Jesús es el único camino, la única verdad y el único que me puede dar vida. Yo estoy convencido que su palabra y sus promesas se van a cumplir en mi vida, en el sí y en el amén. Yo estoy convencido que Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio, Él es mi torre fuerte. Yo estoy convencido que a pesar que el mundo se caiga a pedazos y yo estoy en la mano de Dios, estoy seguro, estoy protegido, estoy confiado. Son convicciones. Amigo, no vivas por emociones, empieza a vivir por
convicciones. Jesús debe ser una convicción en tu vida. Me olvidé de decirles esto. La definición del diccionario de la palabra convicción es la siguiente. Convicción es creer en algo o en alguien firmemente. Convicción es creer, es confiar en algo o en alguien firmemente. Algunas personas confían en el dinero, algunas personas confían en un trabajo, algunas personas confían en las personas, pero nosotros los que estamos aquí, estamos en este lugar porque hemos puesto nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Señor Jesús. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el fundamento de nuestra vida cristiana. Él es la convicción que sostiene nuestra vida. Amén. Santiago capítulo 1 versículo 8. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona de doble ánimo es una persona que vive presa de sus emociones, que vive cautiva de sus emociones. Una persona de doble ánimo es una persona que su vida emocional, su vida personal, su vida espiritual es una montaña rusa. En algunos momentos está arriba y cuando menos lo piensas está abajo. Y nuevamente, cuando está abajo, cuando menos lo piensas, nuevamente está arriba. Es inconstante, la Biblia dice, inconstante en todos sus caminos. Es decir, sus emociones dictan su actitud, sus emociones dictan su ánimo, sus emociones dictan aún sus decisiones. Sus decisiones no están basadas en convicciones, sus decisiones están basadas en emociones. Así es la persona de doble ánimo. Pero déjame recordarte que no estoy hablando de ti. Yo creo que tú eres una de las personas que la Biblia dice que tiene un espíritu de amor, poder y dominio propio. Dominio propio. Dominio. No solo tienes amor, no solo tienes poder, sino también tienes dominio propio. Una persona que tiene convicciones claras permanece firme aun cuando la emoción ya lo dejó. Te lo voy a decir una vez más. Una persona que tiene convicciones claras se mantiene firme a pesar que la emoción ya lo dejó. La emoción del momento, la emoción del domingo, la emoción de la convención, la emoción de la célula, quizás ya no la tenemos, pero nosotros nos mantenemos firmes porque no vivimos de una emoción, vivimos de una convicción. Vivimos de una convicción. Vivimos de una convicción. Muchas veces lo que te va a levantar de la cama para llegar puntual a la iglesia los domingos no es una emoción, es una convicción. Muchas veces lo que te va a dar las fuerzas para ir la milla extra en el trabajo, en los estudios, en tu servicio a Dios, no es una emoción, es una convicción. Y muchas veces lo que te va a ayudar a cruzar el desierto, a resistir la prueba, a atravesar la tormenta, no es una emoción, es una convicción. Es una convicción. No importa, por lo tanto, la situación, la circunstancia que estés atravesando en este momento, nunca permitas que tus emociones derroten tus convicciones. Nunca permitas que tus emociones derroten tus convicciones.
Las emociones te van a decir, es domingo, estás muy cansado. La convicción te dice, es el día del Señor. Levántate, llega temprano, alaba a Dios, recibe la palabra, sal renovado en el nombre de Jesús. No permitas que tu emoción derrote tu convicción. La emoción te va a decir, no puedes, no lo vas a lograr, no eres capaz. La convicción te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú eres capaz de hacer toda buena obra. Tú eres la obra perfecta del Señor. Tú puedes, tú sirves y tú vales en el nombre de Jesús. La emoción te va a decir, tira la toalla, no hay remedio, no hay salida, no hay respuesta. Pero la convicción te dice, para el que cree, solo para el que cree, todo le es posible. Ánimo, aliento, persevera, persiste, sigue adelante, puesto los ojos en Jesús. ¿Vamos a vivir de emociones o vamos a vivir de convicciones? Yo me he dado cuenta que siempre convicciones fuertes anteceden a grandes victorias. Convicciones fuertes anteceden a grandes éxitos. Convicciones fuertes anteceden a grandes conquistas. Muéstrame a alguien que está haciendo algo importante y yo te voy a mostrar a alguien que tiene fuertes convicciones en lo que está haciendo. Te lo voy a decir de nuevo. Muéstrame a alguien en cualquier área, sea el deporte, las artes, el ministerio, el gobierno, que está haciendo algo grande y yo te voy a mostrar que esa persona tiene convicciones. Porque sin convicciones es imposible hacer cosas importantes. Sin convicciones es imposible hacer cosas relevantes. Sin convicciones es imposible hacer cosas grandes para Dios. Aunque no lo creas, muchas veces lo que nos va a ayudar a seguir adelante, ya cuando la emoción nos dejó, es la convicción. Donde tus emociones terminan, tus convicciones empiezan. Uy, eso me salió tan bien. A ver, escríbelo de nuevo. Cuando tus emociones terminan, tus convicciones empiezan. Donde las emociones se rinden, las convicciones perseveran en el nombre de Jesús. No le estás dando un aplauso al hombre, sino al Rey de Reyes y Señor de señores. Vamos, hazlo con convicción, hazlo con devoción, hazlo con pasión, hazlo con ganas. Tercero, la emoción va con la corriente, la convicción va contra la corriente. La emoción va con la corriente, la convicción va contra la corriente. Miren, muchos de los que gritaban Hosana lo hacían porque todo el mundo lo hacía. Y muchos de los que gritaban crucifíquenlo lo hacían porque muchos lo hacían. En otras palabras, la emoción tiene el siguiente patrón. Si todos lo dicen, yo lo digo. Si todos lo hacen, yo lo hago. Si todos van, entonces yo voy. Ese es el patrón que sigue la emoción. Pero nosotros no seguimos patrones, tendencias o modas, sino que nuestra vida está dirigida por la palabra y las promesas de Dios. Yo no me rijo por lo que dice todo el mundo, yo me rijo por lo que dice Dios. Yo no me rijo por la moda del mundo, yo me rijo por la palabra de Dios. Aunque todo el mundo esté en contra, yo voy a seguir los valores y los principios que están en la palabra de Dios. Uy, ese era un buen momento para decir amén.
Mira lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. A ustedes Él les dio vida aun cuando estaban muertos en sus delitos. Están hablando de Jesús. Los cuales en otro tiempo practicaban, pues vivían, en pasado, vivían de acuerdo a la corriente de este mundo. De acuerdo a la corriente de este mundo. Una de las mayores evidencias de que tú ahora eres un cristiano es que no sigues la corriente del mundo. Pablo lo dice de esta manera: ustedes han sido liberados por Jesús y ya no siguen la corriente que antes seguían. Ya no hacen las cosas que antes hacían, ya no dicen las cosas que antes decían y ya no piensan como antes pensaban, porque ahora son una nueva persona, una nueva criatura en el original. Ya no hacen las cosas del pasado, sino ahora tienen una naturaleza nueva que nos lleva a pensar diferente, a hablar diferente y a caminar diferente. ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces, una evidencia de que tú eres un verdadero hijo de Dios es que ya no sigues la corriente de este mundo. Dios no nos ha llamado a seguir la corriente. Dios nos ha llamado a ser la corriente. Dios nos ha llamado a ser luz. Dios nos ha llamado a ser sal. Dios nos ha llamado a nosotros ser la corriente, no seguir la corriente, a pesar que todo el mundo lo hace, a pesar que todo el mundo lo dice, a pesar que todo el mundo va a esos lugares. Tú no lo vas a hacer porque tú ya no eres del mundo, ahora eres de Dios. Nuestras emociones, porque al final de cuentas, ¿por qué es que uno busca seguir la corriente del mundo? ¿Por qué es que buscamos seguir la corriente del mundo? Porque en realidad, en el fondo, lo que queremos es agradar a las personas. ¿Y cuántos se han dado cuenta que agradar a todo el mundo es misión imposible? Sí, es imposible. Si algo es imposible, es tratar de agradar a todo el mundo. Porque cuando tú agradas a alguien, vas a desagradar a alguien. Siempre cuando uno toma una decisión, algunos van a estar a favor y otros van a estar en contra. A algunos les va a agradar y a otros les va a desagradar. Siempre que nosotros invitamos a un pastor a un congreso, hay personas que le agradan y hay personas que le desagradan. Siempre que invitamos una banda, hay gente que le agrada y hay gente que le desagrada. Es imposible agradar a todos. Imposible agradar a todos. Pero ¿sabes lo que sí es posible? Agradar al Rey de Reyes y Señor de señores. Eso sí es posible. No podemos agradar a todos, pero sí le podemos agradar a Él. No le podemos caer bien a todo el mundo, pero no hemos sido llamados a caerle bien a todo el mundo. Hemos sido llamados a caerle bien y agradar a nuestro Señor y a nuestro Salvador. No todo el mundo hizo lo que Jesús hizo por ti. Así que no vivas esa vida complejada tratando de agradar a las personas, porque al final tú mismo te vas a sentir que no estás tratando finalmente de agradar a nadie. Trata de agradar a Dios. Y si quieres agradar a Dios, muchas veces vas a ir en contra de la corriente. Amén. Y por último, con esto termino. La emoción se apaga con el fuego, la convicción aumenta con el fuego. Mira lo que dice Proverbios 17:3. El fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Algo que tú te vas a dar cuenta es que todas tus decisiones y todas tus convicciones en algún momento de tu vida van a ser probadas. En el momento que tú tomas una decisión, en el momento que tú
tienes una convicción por la cual estás dispuesto a vivir, tú te vas a dar cuenta que esa decisión o esa convicción van a ser probadas. Y la Biblia muchas veces habla del fuego como las pruebas. Y nuestras convicciones, nuestras decisiones, nuestra fe van a ser probadas. Y yo he notado que cuando nuestra convicción es probada y lo que yo tengo es una convicción por Dios, en vez de disminuir, crece. Pero cuando lo que yo tengo es solo una emoción, cuando mi vida cristiana es solo una emoción, cuando mi caminar con Dios es solo una emoción, cuando mi fe es solo una emoción del domingo, entonces va a venir la prueba, el fuego, y la emoción tiende a apagarse. Se apaga la emoción, se apaga mi devoción, se apaga mi servicio, se apaga mi pasión, cuando es solamente una emoción. Por eso es tan importante llevar mis emociones y convertirlas en convicciones, en convicciones. Esta parte es bien importante, porque cuando uno estudia la Biblia, hay dos ejemplos muy claros, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña acerca del tiempo en que el pueblo de Israel estaba en Egipto y comenzó a ser oprimido y comenzó a ser perseguido por los egipcios. Y la Biblia dice que mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. La convicción que ellos tenían en las promesas de Dios hizo que nunca, aunque eran esclavos, nunca tuvieran una mentalidad de esclavo. Siempre tuvieron una mentalidad de reino y crecieron y se multiplicaron aún en la esclavitud. Y la Biblia nos da el ejemplo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y nos da por otro lado el ejemplo de la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Y la Biblia dice que mientras más los perseguían, más crecían y se multiplicaban. Porque lo que tenía la iglesia primitiva, lo que tenían los apóstoles, lo que tenían los primeros discípulos era una convicción. Era una convicción. Por eso yo estoy seguro que a pesar de las pruebas, a pesar de la persecución, a pesar de los ataques de la prensa, vamos a seguir creciendo, nos vamos a seguir multiplicando, vamos a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Lo que ellos piensan que van a hacer en nuestra contra, Dios lo va a usar a nuestro favor. Lo que ellos están planeando para destrucción, Dios lo va a usar para bendición. Muchos jóvenes dejan de estudiar porque la carrera que seguían era solo una emoción. Muchas parejas se separan porque el matrimonio solo era una emoción. Muchos cristianos dejan la iglesia porque su fe era solo una emoción. La emoción se derrite, la emoción pasa, pero tú no eres un cristiano de cera que con el fuego se derrite, tú eres un cristiano de barro que con el fuego se endurece, se fortalece y mejora en el nombre de Jesús. Por eso, el amor, por ejemplo, tiene que ser una convicción que además me lleve a una acción. El perdón tiene que ser una convicción que me lleve a una acción. Mi fe tiene que ser una convicción que me lleve a una acción. Porque la verdad es esta, aún en el matrimonio hay momentos y hay días en los que uno no siente amar. Pero si el amor solo es un sentimiento, entonces es por eso que hay muchas parejas que toman la frase de novela y dicen, es que ya no lo amo. Lo dejé de amar. Pero cuando el amor es una convicción, tú vas a amar a tu esposa en las buenas, en las malas, y ese cliché de salud y enfermedad, en pobreza y en riqueza, no es simplemente algo que se dice el día del matrimonio y después te olvidas, sino que es algo que vives todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque no solamente son palabras, no solamente es la emoción del matrimonio, es una convicción que tienes en tu corazón. Lo mismo pasa con el perdón.
Muchas personas dicen, es que no siento perdonar. Esa persona me ofendió, esa persona me hirió, no siento perdonar. Es que no es un sentimiento, no es una emoción, es una convicción. La Biblia dice que si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Así que aunque sea, hazlo por conveniencia. Pero por emoción no lo hagas, porque por emoción no lo vas a hacer. Normalmente no sentimos perdonar. Si la persona nos hirió, nos ofendió, no sentimos perdonar. Pero lo hacemos porque sabemos que no estamos ayudando a la otra persona, nos estamos ayudando a nosotros mismos. El perdón no cambia tu pasado, pero engrandece tu futuro. La emoción te hace visitar la iglesia de vez en cuando. La convicción te hace que no te pierdas un solo fin de semana sin venir a la iglesia, alabar a Dios, levantar tus manos y darle gracias por todo lo que Él ha hecho en tu vida. No es una emoción, es una convicción. La emoción te hace asistir a la iglesia, la devoción te hace servir en la iglesia. La emoción te hace dar en la iglesia. La devoción, la convicción te hace diezmar en la iglesia. La emoción te da una buena razón por la cual vivir por Dios. Pero la convicción te da una razón por la cual morir por Dios. Es diferente, es diferente. Dejemos las emociones y empecemos a caminar con convicciones. Una vez más, pasemos de la emoción a la convicción. A ver, vamos a hacer una prueba. A la cuenta de 3 todos amén. 1, 2, 3. Eso sonó mejor. Gloria a Dios. Eso, vamos, dale el mejor aplauso. El mejor aplauso. Dije el mejor aplauso de este domingo, de esta semana, de este mes, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Jesús. Gracias porque cuando tú viniste, no viniste solo con emoción, viniste con convicción. Tu amor por nosotros no fue una emoción, fue una convicción. Por eso no solo viniste, sino moriste por nosotros. Y a los 3 días resucitaste. Y hoy estás sentado a la derecha del Padre y estás mirándonos y estás intercediendo por nosotros. Porque lo tuyo no es una emoción, es una convicción. Jesús estaba convencido de lo que estaba haciendo. Porque la convicción me tiene que llevar siempre, para que sea convicción, me tiene que llevar a una decisión. La convicción siempre me lleva a una decisión que se convierte en una determinación en mi vida. Hay mensajes que nos pueden emocionar y no estoy en contra de eso. Pero creo que lo más importante son los mensajes que nos llegan a convencer de que tenemos que cambiar, a convencer que tenemos que mejorar, a convencer de que tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Y yo espero que este mensaje sea uno de esos, que te empuje a tomar decisiones.